Hola, bienvenidas y bienvenidos al podcast número 2 de Arte Friki. Yo soy Sandra y estoy grabando desde Bilbao. Y bueno, empezando con el tema, la verdad es que no tengo nada terminado de lo que os enseñé en el podcast anterior. Como recientemente no he terminado nada, he decidido pues bueno, enseñaros alguna cosita que ya tengo hecha y así pues bueno, mostraros un poquito lo que he ido tejiendo a lo largo de este tiempo. Os voy a mostrar un amigurumi y un proyecto a ganchillo. Voy a empezar enseñándoos el proyecto a ganchillo, que fue, a ver, esta manta que hice. A ver si os la puedo enseñar porque es que es bastante grande. Bueno, como veis, a ver si lo puedo hacer, aquí empieza el granny y la cosa es pues ir aumentando y haciendo vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y vueltas, pues hasta que te cansas y consigues el largo o lo que es el tamaño deseado. En un principio yo empecé con la idea de gastar lana y luego pues me gustó cómo quedó la combinación de colores. ¿Y qué pasó? Pues que terminé comprando más lana pues para poder seguir con esta secuencia de color. Si no recuerdo mal, es un cuadrado de un 80 por un 80 y es pues eso, bastante grande porque yo no mido un 80, ya veis, no me dan los brazos. Así que bueno, pero como veis, a mi marido no le gusta mucho porque si os fijáis, bueno, no sé si se verá bien, ¿no? Transparente, ¿verdad? Y eso es porque aquí, a ver si lo puede coger la cámara, ¿veis los agujeritos? Pues dice que no le tapa, que le entra fresquito. Entonces la usamos más en verano, pues igual cuando te quedas un poco amodorrado en el sofá después de comer, que necesitas pues taparte un poquito, pues lo usamos para eso, pero no para invierno. En invierno la verdad es que yo más que él necesitamos mantas que abriguen más. Y bueno, esto fue de mis primeros proyectos que hice a ganchillo. Y si no recuerdo mal, esta la tejí con un ganchillo 2,5 y con lana acrílica. Sí. Y esta, ¿cuántos años tendrá ya? Pues 10 años. Lo miraré en el blog porque recuerdo que fui poniendo el progreso. De hecho lo voy a mirar. Había parado un segundito la cámara para mirar en el móvil a ver qué había puesto en el blog. Está muy bien esto porque así puedo consultarlo. Y la terminé en abril del 2012, así que va a hacer 7 años. Me había columpiado con los 10, pero sí 7 años. O sea que, bueno, y ahí la tengo y la voy a seguir teniendo porque la verdad es que me gusta mucho. Y aunque no le demos un trote diario, pues la verdad es que está genial. La manta a mí me gusta mucho. Y otra cosita que os voy a enseñar es esta planta corazón. Y así, dado que recientemente ha sido San Valentín, el día del amor y de la amistad, pues bueno, os enseño esta plantita que tejí para un cal hace ya también unos añitos, que organicé en el blog. A ver ahí, así, divina ella. Y tenéis el patrón en el blog, si os gusta. Es muy sencillito de hacer. Cositas a comentar. Os recomiendo encarecidamente que pongáis peso en lo que es en la maceta. Yo, por ejemplo, le puse, si no recuerdo mal, fue arroz. En una bolsita metí arroz y luego cerré. Le podéis poner también pues algo que pese como unas piedrecitas o algo así. Y en el tallo, que yo la verdad en su día no lo hice y traté de arreglarlo después de aquella manera, os recomiendo aquí sí, encarecidamente, que le pongáis algo durito para que
no os baile mucho lo que es el tallo y sobre todo que el peso del corazón no incline lo que es el tallo, ¿no? Pero bueno, la verdad es que este me gusta mucho, lo tengo puesto a modo de adorno en el mueble de la entrada de casa y no sé, queda curiosote. Es muy sencillo, ya veis, no tiene nada, o sea, no tiene nada en particular, pero me parece que a pesar de lo sencillo que es, pues que es resultón y bastante chulo. Así que si os animáis a tejerlo, en una tarde lo tenéis. Lo dicho, el patrón está en el blog. Voy a dejar todos los links abajo en la cajita de información para que si os interesa cliquéis y directamente os lleva el patrón y no os volváis locas ni locos tratando de encontrarlo. Me voy a tomar mi infusión porque hace muy bueno, ya veis que hay bastante luz aquí en Bilbo. Son las 5:30, 6 menos cuarto de la tarde y la verdad es que hace un día muy bueno, ha salido el solete, pero hace frío. Yo tengo frío, también soy muy friolera, pero no hay que olvidar que estamos en febrero y el tiempo, pues por muy primaveral que parezca, no deja de hacer ese fresquete. Entonces yo necesito tomarme una infusión para calentar un poquito el cuerpo. Vale, cosas que tengo en marcha, en las agujas. Voy a empezar, os voy a volver a enseñar la manta de cuadraditos que os enseñé en el podcast anterior, porque al final con los nervios, las prisas y demás se me olvidó comentaros algunas cosillas. He puesto marcadores en las 4 esquinas de donde os enseñé para saber yo lo que pues había avanzado y demás. Aquí está este marcador. Luego he tejido estos 5 cuadraditos, bueno, 5. A ver, no está terminado, pero poquito le falta. Vale, lo que os quería comentar acerca de esta manta, creo que ya lo dije en el podcast anterior, es que la idea inicial es ir gastando lo que son restos de ovillos, porque muchas veces terminas de tejer cosas, se te queda un ovillito chico por ahí y tampoco sabes qué hacer con él. Entonces me parece una buena idea una manta, porque como os acabo de decir hace nada, yo soy muy friolera y a mí las mantas nunca me sobran. Y bueno, dado que el único punto con el que se trabaja en esta manta es el punto bobo, pues dije, me viene de lujo para practicar el estilo continental, porque yo tejo al estilo inglés. Con la mano derecha paso la hebra, pero yo quiero aprender a hacerlo al estilo continental. Y bueno, ¿qué puedo decir? Yo es que no me apaño con eso de elevar lo que es el dedo, que la hebra o el hilo quede como en suspensión y vaya cogiendo con la aguja. No me termina clara. Entonces yo es que hago algo extraño porque pego mucho el dedo a la aguja, entonces es así como lo engancho. Ya sé que hay muchas maneras de tejer y demás, pero es que a mí me da la sensación de que estoy como muy acostumbrada al ganchillo y de alguna forma materializo mi forma de tejer a ganchillo en las dos agujas. No sé si me explico. Pero bueno, sí que es verdad que cuando tejo al estilo continental lo hago mucho más rápido que con el estilo inglés. Y mi idea es, pues aunque sea de esa forma que a mí me resulta un poco extraña, porque extraña digo en comparación a cuando veo pues otros vídeos de gente que lo hace, pues como ya os digo, levantando el dedo y le queda la hebra en suspensión y de ahí van cogiendo, no sé. Pero bueno, yo de momento me estoy apañando así.
Y bueno, lo que decía, que fuera como fuese, pues yo me estoy apañando de esa manera. Si no me explico ya me grabaré, sino para enseñar lo que quiero decir y así me podéis decir si lo hacéis de esa manera o si es que yo soy especialista y lo hago así o lo que sea. He probado solo con el punto bobo porque la verdad es que con el punto del revés me resulta más fácil cuando tengo que hacerlo. No en esta manta, sino quiero decir en otros proyectos, paso al estilo inglés porque me resulta mucho más fácil, pero lo que he dicho, mi idea es aprender a tejer en continental, pero bueno, poco a poco, ya me iré apañando. Y esta manta, ¿qué más decir? Así, pereza máxima me da el tener luego que esconder todas estas hebras, entonces yo creo que un día voy a coger y me voy a dedicar exclusivamente a ir escondiendo para que luego no me queden todas de golpe y me muera del asco, porque la verdad es que a estas cosas yo no me gusta nada, no me gustan, pero nada, es como en los amigurumis la parte de coser, no me gusta nada, sufro y lo voy dejando y no puede ser. Es un proyecto que ya comenté y ya os habrá dicho un montón de veces que no tengo ninguna prisa en acabar. Si la termino este año, bien. Ojalá, es mi intención acabarla este año y acabamos de empezar, entonces, bueno, pues yo creo que puede ser factible y si no, pues nada, sin prisa. La cojo a veces. La verdad es que ahora la estoy cogiendo. Estoy tejiendo los martes porque Bea del podcast de Miso y Mónica del podcast de Pim Pam Teje pues han organizado han comentado que los martes o nos animan a las que tenemos mantas comenzadas a tejer los martes nuestra manta, pues para que no se quede la pobrecita allí muerta del aburrimiento y suplicando que la tejamos. Entonces, con el hashtag Valmartes de mantas o Valmartes mantas, no sé, tengo que comprobar, pero me parece que era Valmartes de mantas. De todas formas lo dejaré por aquí escrito para que le echéis un ojo, también lo dejaré en la cajita de descripción. Y bueno, si clicáis en ese hashtag veréis pues todas las que nos veréis a todas las que nos animamos el martes a coger nuestras mantas y a tejer, aunque sea en mi caso un cuadradito, porque cuadradito la cosa va creciendo y va pareciendo una manta. Creo que sobre la manta no tenía nada más que decir. No lo sé, no me suena que no. No sé si estoy yendo muy rápido, pero es que como la manta ya la había sacado, no me quiero repetir y ser pesada. Bueno. Mola infinito mi taza, ¿o no? La TARDIS del Doctor Who. Es genial. Me la regaló el primo de mi marido y me encanta, o sea, es mi taza favorita, porque me encanta. Yo es que todo lo que sea friki, encima de mi gusto, es que ya es puro amor. Ya sé lo que os quería contar referente a lo que es el tema de la manta. Me he quedado pensando, digo, me falta por contar algo, que es que lo que me pasó la otra vez, que iba tan acelerada y a pesar de que tiene una pequeñita chuleta, pues no fui capaz de decir todo lo que quería. Tengo una caja que el otro día dije, me voy a poner a buscar ovillitos, restos de cuando tejes, que lo vas dejando por ahí y los junto y así luego pues cuando coja la manta, porque sí que es verdad
que en un principio iba a coger como colores aleatorios, pero ahora sí que voy mirando un poquito, pues a ver cuál va con este tal. Pues si he puesto ahora un cuadrito aquí oscuro, este va a ser clarito pues para que destaque, y este va a ser uno que le pegue, y entonces un poquito así, pero siempre con los ovillos que tengo. Y tengo una caja de estas de fruta. Bien, la veis, ¿no? A ver cómo lo hago para que no se me vaya todo a tomar por saquillo. Bueno, ¿veis, no? Pues es que está hasta abajo, que no os miento, vaya. Entonces tengo ovillos que van desde lo que es un tamaño pues pequeñito a otros que son ya un poquito más grandes, pero vamos, que como no dan para gran cosa, los tengo aquí metidos, ¿no veis? Y entonces esta caja va a ser la que va a formar mi manta, porque tengo muchos restos, muchos ovillitos que no sirven para nada. A ver, no sirven para nada, entiéndase, no puedes hacer realmente nada espectacular, o sea, es igual algún detallito, algún amigurumi pequeño, alguna cosita así, pero no puedes hacer un proyecto ni no sé. Entonces, pues me parece una idea estupenda el poder aprovecharlos e ir haciendo cuadraditos y así tener pues una manta tipo scrapbook, ¿no? Pues que cada cuadrito sea de un color y todos juntos pues formen como, pues sí, una manta, ya está. Me veo este rizo rebelde que se va para el otro lado. Vale, ¿qué más? Vale, tengo... ya os comenté lo de los calcetines, café moca creo que se llamaba el patrón con el que estaba con los rojos, pero lo deshice. ¿El por qué? Pues, a ver, que tengo aquí a mi Luna, a mi gatilla, y le cuelgo un hilillo a esto que os voy a enseñar ahora, que es un calcetín, y está como loca queriéndolo coger. Lo que os decía, el que tenía como unas trencitas, que ya os dije que no era gran cosa, pero requería bastante concentración. Entonces, a ver, mi nena tiene 9 meses y la verdad es que es una princesa, es amor y es buenísima. Es que niña más buena no puedo tener, pero por el día duerme bien poco. Entonces, no me puedo concentrar en... Ya os dije que eran repeticiones de 12, tenía que ir apuntando, he hecho 1, 2, 3, cuál era, me toca la tal, entonces era mucho lío. Y llevaba ya tiempo que estaban los calcetines empezados ahí con una trencita hecha, pero es que apenas lo podía coger. Y me daba mucha pena el no poderlo coger y tejer, así que decidí pues pasarlos a tenerlos en espera, porque tampoco quería deshacer después de haber hecho ese trocillo, ¿no? Pero vamos, que cuando lo estaba pasando dije, lo paso a las agujas de doble punta, y pues si en algún momento puedo tejer alguna vueltilla, pues lo hago con las agujas de doble punta y ya está. Pero resulta que al pasarlos me di cuenta de que tenía puntos de más. Así que, fuera, lo deshice. Y cogí la lana que os enseñé en el capítulo anterior de Tropical Lane, que era con diferentes colores, y dije, pues me pongo y me animo con un calcetín vainilla. No estoy siguiendo ningún patrón en particular, o sea, es, ya veis, un elástico de 2×2, 2 derechos, 2 revés. Luego la caña, que la he hecho bastante larguita para que me lleguen, para que sean altos, pues si no, pues ponerme con botas o algo así. Y luego el talón,
que el talón es hacer un punto del derecho, uno pasar sin tejer, un punto derecho, uno pasar sin tejer, y luego la siguiente vuelta todos del revés, menos el primero que lo pasa sin tejer. Me da mucho coraje porque tuve que deshacer un montón de veces el talón, porque es que yo pensaba que lo estaba haciendo mal, no me terminaba de aclarar, miré varios patrones, tutoriales, yo que sé, me hice la pizza un lío y no había manera de que me saliera bien. Y me da mucho coraje porque en este lado, mirad, tengo un agujerito. Es como un punto raro, un agujerito. Me da mucho coraje porque en este lado no lo tengo. A ver, ¿lo veis? Deberías, es aquí y es ahí donde está el agujerito. Y me da mucha pena. Entonces, pues, es que he tejido un montón y tendría que deshacerlo todo. Así que yo voy a terminar el calcetín y luego pues intentaré arreglarlo pegándole igual un par de puntadillas o puntadillas y un par de puntadas a ver cómo queda. No sé. ¿Vosotros qué haríais? Es que me da mucha rabia tener que deshacerlo. No sé. Y bueno, pues eso, que estos los puedo tejer bien porque al final son esto el rato hacer punto jersey. Y además tenía esta lana que me estaba pidiendo a gritos que por favor la tejiera. Y estas agujas que ya os dije que compré, que son las de Adic Sock Wonder. Y tenía muchas ganas de trabajar con ellas. Y bueno, esto es lo que llevo. Voy a tejer pues lo que me falta del pie, luego ya iré con la puntera. Y lo que os quería comentar es, las que trabajáis los calcetines con este tipo de agujas cortas, ¿empezáis los calcetines por la puntera o por la caña? Yo he empezado por la caña por facilidad, porque al final montas los 64 puntos y vas tejiendo. Pero si lo hacéis desde la puntera, pues digo, el siguiente lo tejo desde la puntera y así pruebo pues las dos opciones y pues la que más me guste será con la que trabaje a partir de ahora, ¿no? He tejido algún calcetín desde la puntera, es que tampoco he tejido muchos, entonces tampoco tengo una experiencia abrumadora, pero bueno, sé lo que es a lo que me refiero. Y nada, pues igual con estas cortitas, hasta que no llegas a los puntos necesarios en la puntera, pues igual se hace más complicadito, ¿no? O tal vez uséis otras agujas, como el Magic Loop. No sé, que ya me decís a ver cómo lo hacéis vosotros y vosotras. Bueno, de momento pues a mí me gusta mucho porque la verdad es un proyecto también pequeñito que me puedo llevar a cualquier parte y está muy bien. Y esto pues es la madeja que bueno, yo suelo sacar el hilo de dentro. Y diréis, entonces ¿por qué tienes este burruño hecho ahí? Pues porque no se me ocurrió mejor idea que dejarle un momento la madeja a mi nena. Y es que fue visto y no visto, o sea, parpadear y de repente estaba con los hilos, me lió un nudo del copón. En fin, menos mal que no fue a más porque qué susto. Es que le gusta mucho coger mis ovillos y jugar con ellos. Se parece a mi Luna, que Luna hace lo mismo. En cuanto puede, viene, me roba un ovillito y se va corriendo. Así que eso es lo que os cuento. ¿Y qué más? Sí, os dije que iba... ¡Ay! Que se me olvidaba, el jersey flax. Ya me iba yo con otra cosa. El flax. A ver. Es que voy tan acelerada que vamos, que se me olvida todo. Vale. Empecé a tejer el flax, que al final no lo hice con la lana gris que os enseñé en el capítulo anterior, sino con otra que tengo igual, pero en tono fucsia, porque
De hecho creo que tengo aquí el ovillo. ¿Tengo el ovillo? Sí. Con este color. Que veis, tiene exactamente el mismo pelito. A ver si podemos hacer para que se vea. A ver, Sandra. Qué torpe, hija. Bueno, yo creo que si os lo pongo así se verá igual mejor. Que esta lana Himalaya pone que está hecha en España. Y os comenté que ponía que es 80% acrílico, 20% poliamida. No pone ni grosor de aguja necesario ni nada por el estilo. Entonces, bueno, el patrón decía que había que utilizar una aguja del 4. De hecho, tengo aquí el patrón. Una aguja del 4 y para lo que es el... ¿Cómo se dice en castellano? El elástico. Y luego para el jersey el 5, ¿no? Eso es. Vale. Y bueno, pues ya os dije que del gris tenía 4 ovillos, pero no sé cómo calculé, porque como no me venían los metros, solo pone que son 100 gramos, hice lo que enseñó Belén de tejer en inglés, lo de mirar cuántas vueltas hay en una yarda, pues para ver a qué categoría de lana pertenece. Pues yo no sé si lo hice mal o qué, que cuando lo hice miré el patrón y dije, jo, con 4 ovillos no me llega. Así que me fui a esta rosa, a esta fucsia, que tengo 6. Llevo esto del jersey. Bueno, aquí va ¿cómo se llama? El elástico, que no me sale. Separé las mangas, tejí el cuerpo y llegué al... A ver que no veo, ahí. Y llegué lo que es al elástico de abajo. De momento llevo gastados 2 ovillos. No sé, uy. No sé, ahora tengo dudas, si llevo 2 ovillos gastados. ¿He empezado el tercero o he empezado el segundo? Tengo que mirarlo, ahora dudo. Bueno, el caso es que con el gris me hubiera dado de sobra, porque solo me faltan las mangas. Yo creo que he empezado un tercero, o no llevo ni 2 ovillos gastados, eso me suena más. Lo voy a mirar y si eso lo pongo por aquí, pero me suena que no llevo ni 2 ovillos gastados, porque si no recuerdo mal, cuando llevaba pues como esto del jersey, justo ese era como un ovillo y la otra mitad el otro. Algo así era. Y nada, pues el flax la verdad es que es un jersey muy facilito de tejer. Lo tengo parado desde hace ya igual 2 semanas, porque esto es que cuando empecé le medí una caña, fue empezar y no parar. Y ahora he parado porque no quiero hacer las mangas con Magic Loop. Entonces, me voy a pedir unas agujas del 5 para tejer mangas. ¿Será mejor de 20 centímetros o de 40? 40 igual es mucho para las mangas. No sé. 40 es igual más para boinas, gorros y eso, y para las mangas igual mejor de 20, ¿no? No sé, ahora, no sé. Pues ahora no lo sé. ¿Vosotras cómo hacéis las mangas? Que no sea Magic Loop, ¿eh? Porque es que Magic Loop yo prefiero hacerlo con las circulares, porque ya he visto que con el calcetín me queda mucho mejor, a pesar de ese pequeño agujerito que me ha quedado ahí, pero yo creo que eso fue al coger los puntos para el talón, que no lo vería bien o algo. Y nada, pues eso, que tengo muchas ganas de poder ponérmelo. Me pica un poquito, la verdad, me lo acerco aquí. Pero como ya os comenté, yo me pongo un cuello cisne y solucionado, se acabó el picor. No sé si luego a lo mejor cuando lo moje un poquito para bloquear y tal se le vaya este picor.
pero bueno, que si no, no pasa nada. Y viendo que 4 ovillos hubieran sido suficientes para hacer mi talla, estoy pensando utilizar las lanas grises para hacerme la chaqueta Harvest de Thick & Knits, de las mismas diseñadoras de este jersey. Es una chaqueta muy sencillita, que no lleva botones, va abierta, entonces pues no tiene mucha historia. Y sin más, por ir cogiendo maña al tejer, también para practicar el continental, para ir practicando hacer y tener más celeridad en los trabajos, proyectos más grandes y tal, ¿no? Y me apetece mucho eso. Y ya última cosa que tengo empezada es lo que os dije, es que las aparté a unas agujas que no uso, que es el chal Scoglio, que empieza como con estos caladitos, luego tiene el punto bobo, más caladitos, y va haciendo esas secuencias. A ver, se ve, ¿no? No sé si deshacerlo. ¿Por qué? Bueno, lo he deshecho ya, ni sé la de veces. Incluso le puse línea de vida, que ya le he terminado quitando porque es que no... En la vida me iba a quitar a mí este chal. Y es que no me daban los puntos ni queriendo. Otras veces era yo la que se confundía en las vueltas. Entonces, no sé si lo voy a deshacer A ver, no sé, porque se supone que Bueno, se supone que en lo que es en el... Jolín, no me sale, que espesa estoy hoy, por favor. En los laterales lleva como un motivo, ¿no? ¿Veis ahí? Y en el otro lado, pues lo mismo. ¿Se ve? ¿Se ve? Vale, a esto me refiero. Entonces, como no me dan los puntos, ahora tampoco me dan, pues no sé si lo voy a dejar y mira, que quede como quede, porque tampoco parece que sea muy exagerada la diferencia. O lo desharé y buscaré otro chal o haré este, pero es que le estoy cogiendo un poco de manía, aunque ya sé que soy yo la que no lo está haciendo bien, pero como que se me atraviesa un poco. Y bueno, lo estoy haciendo con esta lana que va haciendo su degradado. Es una Decalite. Pone que uses unas agujas de 4 milímetros, yo estoy usando de 5 porque es lo que te dice el patrón que uses. Y ¿qué más? Pues bueno, poco más. Es 80% acrílico, 20% lana. No sé, es que esto es más de lo mismo, lo que os comento. Tengo que estar... que es por eso, al final, por lo que me confundo, porque tengo que estar pendiente a la niña o pendiente a diferentes cosas de la vida cotidiana y pues es que o me confundo de punto, me confundo de línea, pierdo la cuenta y no sé, por eso lo tengo también un poquito abandonado. A ver, yo creo que bonito puede quedar, pero es que es lo que os comento, yo necesito concentración y ahora mismo no puedo, entonces ya veré lo que hago. Pero esta lana es para un chal, no sé si será este chal o si será otro. Hizo Merche de Té con lana,
el chal hijo puede ser, que era también muy bonito, que me llamó la atención. Y ese igual con una madeja de estas yo creo que también podría quedar bonito. Igual le echo un ojo. No me acuerdo si era ese el chal hijo, lo voy a mirar porque me suena que sí. Mira, ¿vienes y dices hola? Ven, mira, ven. Ven aquí, Luna. A ver, Lunita. Tengo los dos. Tengo aquí a Luna. Le voy a enseñar a mi pantera. A mi pantera Lunita. Que es como es gata. Mimito es cuando ella quiere. Y luego tengo a Dagda, que está ahí abajo también, aquí acompañándome. Que qué curioso, ¿no? Que las tejedoras y tejedores, ¿os habéis fijado que muchos tenemos gatos? Qué casualidad, ¿no? Al final será que de verdad compartimos más gustos de los que pensábamos. Y bueno, ya para terminar, os voy a enseñar un par de compritas. Y es que el otro día me fui con mi ama a una tienda en Cruces Baracaldo, a Churras y Merinas, que suele tener pues algunas ganitas en descuento y tal. Y yo me cogí estas dos, que ya os enseñé que tenía una parecida a esta, que es acrílico anti-peeling, 250 metros, pone que es grosor light. Y bueno, las compré con intención de hacerle algo a mi nena, pero luego dije, si es que con dos madejas no me va a dar para nada, ¿qué hago yo? Hemos dicho que eran 200, pues ¿qué hago yo con 500 metros? No sé. Entonces voy a ver en Ravelry porque me pareció ver que una chica hizo una chaquetita tamaño de 1 año con 2 madejas. Y si no, he pensado pues igual un gorro puede quedar bonito, porque es que vi también en Ravelry que una chica, y si no recuerdo mal era esta misma lana, hizo un gorro y le puso un pompón morado así muy muy fuerte, súper bonito, y es que quedaba ideal. Así que tengo que mirar. Que bueno, no os he dicho que es Himalaya anti-peeling. Bueno, que esta Himalaya no tiene nada que ver con la otra Himalaya que os he enseñado en el jersey, porque esa Himalaya pone que está hecha en España y esta pone que está hecha en Turquía. Curioso, ¿no? Imagino que igual la Himalaya esta del principio, que os dije que tenía más años que el copón, igual hasta ha desaparecido. Bah, es que no tengo ni idea. Esta me refiero, mira, tenía aquí lo bien. No sé si alguien sabe, me puede decir. ¿Veis? Es que las dos son Himalayas. Pero ni idea. Y luego en una tienda de Bilbao, una tienda de lanas, en el Punto Bobo, había una jornada de puertas abiertas y nos invitaban a 1 hora de cursillo. La verdad es que fue bastante gente, estuvo muy bien, nos regalaron un ovillo con un patrón, había para elegir entre un gorro, un cuello o un chal. Yo elegí el gorro, fui con mi madre y eligió el chal, y mi amiga Sayo eligió el cuello, o sea que cada uno al final nos fuimos a una cosa. A mí me tocó esta madeja, porque esto era pues a lo que te tocara. Lo voy a enseñar por aquí porque ahora os cuento por qué está esto así. A ver, los gradados la verdad es que son muy bonitos. Esta marca de MC Brio, Decalight para 4 milímetros, eso pide aguja, 4 milímetros, pone aproximadamente 345 metros, 80% acrílico, 20 lana. Bueno,
La experiencia a mí me gustó mucho, pero es que lo mío fue un auténtico desastre. Me llevé las agujas circulares. Todas tejían en recto, menos yo que me llevé las circulares y... Jolín, la verdad es que siento que hice un poco el ridículo, porque monté los puntos y tal, que me pedía 110, los monto tal cual, empiezo a tejer y me doy cuenta que, a pesar de haber llevado mis agujas circulares, estaba tejiendo como si fueran agujas rectas. Hijo, me dio una rabia impresionante, pero claro, yo quería hacerlo en circular, entonces lo deshice. Y luego no fui capaz de montar los puntos. O sea, todo el rato me faltaba lana. Todo el rato me faltaba lana y el tiempo la verdad es que se pasó muy rápido y no pude hacer gran cosa. Por eso yo empecé el ovillo por aquí y por eso está así. Y luego es que aquí se me ha despeluchado un poco el pobre. Pero bueno, el color es muy bonito, pero me parece a mí que no lo voy a usar para el gorro ese, porque no son colores que yo gaste, que yo use habitualmente. Entonces, pues no sé en qué lo emplearé. Tal vez haga un gorro, pero no sea para mí y se lo regale a alguien. Pero claro, es que es un color que tiene que gustar, porque es como... No sé si se ve bien, es como un verde oscuro, grisáceo. Por aquí tiene un verde clarito, pasa al blanco. El color es bonito, pero yo no sé... Tal vez un chal pequeñito, tal vez compre otra madeja y me haga un chal más majete, pero es que estamos en las mismas, tampoco sería un color que... O sea, sería un chal de un color que yo usara, entonces... Ya veré qué hago, la verdad no lo sé. ¿Alguna idea? Y bueno, así en general creo que ya está. Proyectos futuros, ya os he comentado un poquito que creo que voy a empezar el Harvest, la chaqueta Harvest con la lana gris que tengo. Me quiero hacer unas manoplas que Alma de Casa de la Vega comentó en su último podcast, si no me equivoco, creo que sí, que ella tejía unas manoplas muy sencillitas de Susan B. Anderson, ¿era? Creo que sí. Pero he visto que Tican Knits, parece que estoy haciendo... Parece que me pagan comisión las chicas de Tican Knits, pero no. Pero es que vi que tienen un patrón gratuito de manoplas así súper sencillas y digo, bueno, pues puedo probar a hacer ese patrón de manoplas, a ver qué tal, y si no, pues ya me meto en otras, porque es que he estado viendo unas manoplas súper bonitos, con unos colores, un color walk, unos dibujos, unas cosas que digo, yo quiero, pero soy realista y sé que tengo que empezar por lo básico, coger un poquito de maña y luego ya lanzarme a algo más complicadete. Entonces, pues bueno, yo creo que con esto ya termino. Sé que ha pasado bastante tiempo, pero es que, como veis, no es que haya tejido mucho, tampoco he terminado nada, entonces no quería hacer un podcast donde apenas pudiera enseñar nada. Espero que en el siguiente pues no pase tanto tiempo. Una cosa, antes de despedirme, he visto que Mercedete con Lana organizó una quedada en Barcelona, en el IKEA de por allí, y yo estoy buscando gente. He puesto en Instagram a ver si hay tejedoras y tejedores que se animen a quedar para tejer, tanto de Bilbao como de la margen izquierda, de la margen derecha, Castro, alrededores, incluso si sois de más lejos y os podéis acercar, allá cada cual, todos sois bienvenidos. Si tejéis con ganchillos, si tejéis con 2 agujas,
Si tejéis con las manos, bueno, es que si tejéis con lo que os dé la gana, bueno, como si no tejéis y os apetece venir a estar con tejedores, a, yo que sé, a hablar un poquito del tema, incluso a aprender, a que os piquemos ahí el gusanillo para que empecéis a tejer. Oye, quien quiera es bienvenido. La idea principal es juntar pues un grupito de gente, tampoco 20.000, está claro, porque es muy difícil pues que todos coincidamos a ciertas horas y que podamos, ¿no? Pero oye, si nos juntamos unas cuantas, pues genial. Y lo he puesto en Instagram, pero oye, hago el llamamiento también por aquí, por si alguien de la zona le apetece, pues que se ponga en contacto conmigo. Bien sea me mandéis un mensaje por aquí mismo, por YouTube o por Instagram, Facebook, por donde veis. Mira, ven. Así que nada, lo dicho, si os apetece, pues eso, quedar un ratito para tejer y hablar, pues vamos a hacerlo, ¿no? Que a mí me apetece muchísimo, la verdad. Así que gracias, Merche, por la idea, porque por aquí tenemos también un IKEA y en un momento dado para alguien que venga de fuera más fácil que aparcar en el parking de IKEA. Bueno, quien dice IKEA dice cualquier otro lado, pero vamos, que es una idea. Luego ya se irá concretando todo. Y ahora ya sí que sí, me voy a ir despidiendo. No sin antes presentaros a Dagda. Dagda. Dagda me ignora. Siempre que le llamo viene. Pero ahora me quiere dejar mal, ¿eh? Porque quiere hacerse notar y demostrar que es un macho alfa dominante. Ven aquí, cariño. Ven aquí, ven. Ven. Mi caso. Ven aquí. Ven aquí. Mira, ven aquí, tantolón. Ven, mira. Y bueno, este leoncio es Dagda, ¿eh? Así que nada, Dagda y yo nos despedimos hasta el capítulo que viene. ¡Agur!